Hola, Hola, ¿hoy de qué vamos a hablar? hoy vamos a hablar sobre la revolución industrial que comenzó a finales del siglo XVIII en Inglaterra. La revolución industrial fue un acontecimiento de gran magnitud que transformó la vida de toda la humanidad. Debido a sus particularidades, se ha discutido, incluso si el término revolución es el correcto para designar estos cambios. Mucha gente confunde el término revolución porque piensa que por llamarse así fue un cambio violento o bélico, pero no es así, sino que fue un cambio para bien y con un gran avance en la tecnología en este caso. Durante muchos años, los historiadores han discutido diversos temas relativos a esta y todavía no se han puesto de acuerdo en algunos puntos. A diferencia de otros debates ocurridos en la historia, las polémicas sobre la revolución resultaron particularmente intensas, dado que ésta provocó la aparición de una nueva sociedad. Bueno, ahora comencemos con la revolución industrial como tema general. Fue un cambio poco brusco, dado que la mayoría de sus procesos se dieron paulatinamente. Tampoco fue que todo cambió al mismo tiempo, ya que no se puede cambiar la sociedad en tan poco tiempo. Pero sin embargo, entre los años 1780 y 1840, la sociedad inglesa se vio conmovida y transformada a rasgos centrales. Bueno, ¿qué les parece si entramos en algunos temas particulares de la revolución? Me parece muy bien. Deberíamos seguir un orden para no mezclarnos. Para eso, empecemos por lo primero, hablando del ámbito social. Surgieron las clases sociales. Por ejemplo, comenzó el primer proceso por el cual la burguesía comenzará a desplazar a la nobleza como sector hegemónico de la sociedad. Esta burguesía estaba compuesta por los empresarios, los banqueros y por último los grandes comerciantes. También surgió la clase obrera asalariada, compuesta por hombres, mujeres, niños y niñas, que vivían en condiciones de extrema pobreza. En 1840 culminó la primera etapa de la revolución industrial cuando se extendió el ferrocarril. Y para complementar esto, alrededor de 1870 comenzó una segunda etapa de la revolución, caracterizada por la concentración de industrias, especialmente en el transporte y la comunicación. Con el surgimiento de las ciudades constituidas por barrios para cada sector y o actividad económica, terminamos con las principales causas sociales y así podemos pasar a las causas económicas. Bueno, una de las principales causas económicas es el predominio de una producción industrial sobre la domiciliaria. Y con esto nace el asalariado, como ya he mencionado, el cual percibe una compensación monetaria a cambio de su trabajo. Y así se pasó del capitalismo comercial a la industria. Pero antes de comenzar otro tema, tendremos que aclarar lo que se entiende por capitalismo. Es un sistema económico dominante del mundo occidental, que se conoce también como la economía del mercado, y que es, a su vez, caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción, basándose en la ley de oferta y demanda. Pero, ¿por qué se dio esta gran revolución en Inglaterra? El motivo principal fue por el sistema de gobierno, que era una monarquía parlamentaria. Esto significa que el rey reina pero no gobierna, y su estabilidad política generada por la Revolución Gloriosa. También podemos decir que esta se estableció en Inglaterra por su gran capital. Esto se debe principalmente a los ahorros puritanos, al comercio negrero con las Américas, las invasiones en los Países Bajos, la importación de materia prima de la India y por último, pero no menos importante, la tenencia del Banco de Inglaterra recientemente creado. Y con esto podríamos dar por finalizada las causas de la revolución. Siguiendo el orden, pasamos a los hechos. ¿Qué podemos decir de ellos? En ese momento
8 de cada 10 personas vivían en el ámbito rural. En el siglo XVIII, los burgueses cercaron las tierras y desaparecieron los campos abiertos. Pará, Y- ¿pero qué son los campos abiertos? Yo explico. Los campos abiertos son terrenos no cercados, explotados por numerosos propietarios y arrendatarios. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, como decía que habían desaparecido los campos abiertos y los pastos comunes. Pará, también no sé qué son los pastos comunes. Los pastos comunes son tierras destinadas al pastoreo. Eran propiedades colectivas de una aldea campesina. Bueno, ahora sigo sin interrupciones. La propiedad de las tierras quedó monopolizada por unos pocos terratenientes que la entregaban a unos arrendatarios y estos, a su vez, le daban trabajo a jornaleros que no tenían tierra para trabajar. Y esto permitió una explotación más eficiente de los campos. Muchos burgueses enriquecidos que habían adquirido tierras comenzaron a innovar en criterios y técnicas de cultivo. Estas técnicas se basan en la sustitución del barbecho, introduciéndose plantas que regeneraban el terreno, y también podían utilizarse como alimentación para los animales. La introducción del caballo con el arado permitió extender la superficie del cultivo. A esto se le suma la incorporación del hierro como material de trabajo, ganando así eficacia y durabilidad. Todo esto mejoró la producción de los alimentos y de materia prima utilizada en la ciudad, y a su vez muchos campesinos emigraron a la ciudad. Estos campesinos que emigraron por su falta de trabajo en el campo. La aparición de nuevas máquinas y la industria transformó definitivamente el modo de producir. El paso de la manufactura a la producción mecanizada fue debido a la nueva forma de energía, que eran el carbón y la máquina a vapor, que fueron inventos de esa época. Una de las más importantes industrias en aquel momento era la textil, en particular la algodonera. Esta industria implicaba una gran cantidad de materia prima, lo cual era importada desde la India y de las colonias en Norteamérica. La inversión en este sector, o sea, el sector textil, era un negocio muy seguro. Durante estos años, la exportación de telas creció más de 10 veces. Para lograr esto, se introdujo un torno de hilar movido a mano y más tarde se introdujo una nueva máquina de hilar movida por la fuerza hidráulica. La máquina a vapor permitió el uso intensivo del carbón de piedra, lo cual era muy abundante en Inglaterra. Bueno, antes de pasar a la industria mecanizada, existió la industria domiciliaria. ¿Qué podemos decir de ella? Esta fue muy importante para la revolución en sí. Claro que sí. El trabajo doméstico o industria doméstica era realizado por un trabajador que realizaba la tarea por sí mismo, la cual era realizada en su propia vivienda. Pero en algunos casos contrataba a jornaleros ya que tenían mucho trabajo. En esta época también existía el sistema putting out. Nicolás, ¿te animás a explicarlo? Sí, claro. Se trataba de que un comerciante y empresario adquiría materia prima de las Américas o de la India y la distribuía entre los trabajadores a los que le pagaba con un salario. Estos trabajaban de sus hogares y cuando terminaban de producir, el comerciante y empresario se llevaba y lo vendía en las ferias. Pero tengo una duda. ¿Qué es la industria? Yo te lo explico. La industria era y es en este momento un establecimiento donde el empresario reúne los medios de producción y los trabajadores asalariados que producen la manufactura. Estas al principio eran muy pequeñas y se organizaban en viejos talleres o molinos. Más tarde, cuando se empezó a usar la fuerza a vapor, las fábricas comenzaron a instalarse en las ciudades ya que se encontraba la mayor parte de la población que estaba buscando trabajo. Al utilizarse este mecanismo, se definió la industria pesada. ¿Pero qué es una industria pesada? Esto es fácil de deducir. Si pensamos en la palabra, podemos deducir
que se encarga de producir maquinaria y elementos para el transporte. Todos estos fenómenos contribuyeron a una nueva clase social. Esta clase era la de los obreros industriales. Pero también creció ampliamente el grupo de los empresarios industriales. Estos fueron los principales impulsores y beneficiarios de la revolución. Los niños y las mujeres eran obligados a trabajar de 12 a 15 horas diarias, los 7 días de la semana, porque eran más dóciles. Pero nos estamos alargando mucho. Para ir terminando, pasamos a las consecuencias. Debido a las malas condiciones y la falta de higiene de la clase obrera, se introdujeron algunas enfermedades que hasta esa época no existían y no tenían cura, tales como la tuberculosis y el raquitismo. También el aumento el número de mendigos porque no tenían trabajo. Los trabajadores comenzaron algunas revueltas y huelgas por mejores condiciones de trabajo y el obrero consigue que la jornada de trabajo fuera de 8 horas diarias. Se crearon también los primeros sindicatos, llamados trade unions, que se componían principalmente por obreros. También surgió el anarquismo, el socialismo y el marxismo. Y por influencia de este último se crea la primera Junta Internacional de Trabajadores. Entre otras cosas, se consolidó la monarquía parlamentaria y se fomentó el liberalismo. Y por último, surge una nueva aristocracia, compuesta por burgueses y nobles. Y con esto podríamos dar por terminada nuestra conferencia. Muchas gracias por su atención, Joaquín Echeverría Garay Nicolás Echevarría y Felipe Sanguinetti.